El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Muy buenos días en este segundo día del 2023 y damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta este tiempo. Soy el pastor Jorge Ramos y qué bueno que nos acompañas en un audio más de El Pan de Cada Día. Y bueno, vamos a orar con todo nuestro corazón. Amado Dios, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Creemos, Dios, que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Y en este año que comienza, Señor, en este año que nos has permitido, Dios bendito, comenzar, creemos que será en tu bendición, en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, yo quiero hablarte del tema edificando correctamente. Y quiero que me acompañes, por favor, a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3, versículo 9 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Fíjese lo que dice el versículo 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y yo quiero comenzar con una pregunta en esta mañana. Cuando nosotros construimos algo, en este caso podemos imaginar una casa, cuando nosotros quisiéramos comenzar a construir una casa, pregunta, ¿dónde comenzaríamos? Bueno, obviamente todos vamos a decir lo mismo, ¿verdad? Es muy obvio que comenzaríamos desde los mismos cimientos, porque es lo más importante. Y bueno, pues eso es precisamente de lo que yo te quiero hablar en esta mañana, cuando te quiero decir que edifiquemos correctamente. Sabes, estamos comenzando un nuevo año, 2023. Qué bueno, gracias a Dios, pues ya pasó el tiempo, ¿verdad?, de la celebración, pasó el tiempo de estar juntos en casa, de cenar, de comer, de echarnos el recalentado. Qué bueno, pero ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir este año que Dios nos está permitiendo comenzar? Este 2023. ¿Sabes? Es tan importante comenzar cada año edificando correctamente en nuestras vidas, poniendo el cimiento principal por sobre todas las cosas, que es el Señor Jesucristo en nosotros. Muchos quisiéramos una nueva oportunidad. ¿Te ha pasado? A veces hemos tenido tantos errores, por ejemplo este 2022, pues no sé cómo haya sido este año que pasó. Para muchos han sido un año difícil, fue un año donde hubo pérdidas tal vez, un año donde no todo salió como queríamos. Pero qué bueno que estamos comenzando un nuevo año. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a comenzarlo? ¿Sabes? La palabra de Dios nos anima, nos insta que tenemos que comenzar edificando correctamente. Ahora, no solamente edificando correctamente. Cuando hablamos de edificar, hablamos de cimientos, hablamos de algo firme.
Y obviamente la mayoría de los que me están escuchando en este audio pues son creyentes. Bueno, yo creo que la base firme, el cimiento firme ya lo tenemos y eso es muy bueno. Pero fíjate cómo dice la palabra de Dios. Tenemos que fijarnos en lo que es el cimiento, que dice que ese es Jesucristo, ese es el cimiento principal. Y dice que Pablo en este caso puso el fundamento. ¿Está bien? Y dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es el Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, no quites el fundamento sobre el cual vas a sobreedificar, o podemos decirlo de esta manera, sobre el cual vas a construir. No quites, evita quitar este fundamento, porque cuando nosotros ponemos otro fundamento que no sea nuestro amado Señor Jesucristo, la fe en Dios, nos volvemos personas insensatas. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo compara a aquellas personas que han quitado ese fundamento. ¿Está bien? Aquellas personas que no siguen su consejo, que no siguen su palabra, dice que las compara a un hombre que fue insensato y edificó, construyó su casa sobre la arena. No había un cimiento firme. Quitó este cimiento que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo tengo que comenzar correctamente este año para edificar correctamente? No quites ese fundamento. Ese fundamento es el que te va a sostener. Ahora, obviamente, no solamente durante este 2023, te va a sostener todos los días de tu vida. La palabra de Dios dice, fíjate, a mí me gusta mucho esta porción que dice el salmista. Dice, me sacó del pozo de la desesperación, y fíjate lo que dice, y puso mis pies sobre una roca, sobre algo estable. Entonces, ¿cómo tengo que comenzar edificando este 2023? Por favor, no toques ese fundamento que es Jesús. No lo cambies, por favor, porque Él es el que te va a sostener en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Él es el que va a sostener tus pies y te va a llevar siempre en firmeza. Ahora, fíjate, no solamente es esto, sino que Pablo dice, cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. La sobreedificación quiere decir cómo está construyendo hacia arriba. Imagínate que tú ya tienes cimientos en tu casa, que ya pusiste paredes, que ya echaste tu primer piso y todo salió muy bien. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a continuar? ¿Notamos? Entonces, qué bueno que este 2022 terminó. Ahora, ¿cómo vamos a continuar este 2023? ¿Cómo vas a sobreedificar cada una de las cosas? Por ejemplo, ¿cómo estás sobreedificando la parte de la oración? ¿Cómo estás sobreedificando la parte de búsqueda de Dios? ¿Cómo estás sobreedificando el ser mejor en tu comunión con Dios? ¿Cómo estás sobreedificando en la parte de asistir más a la congregación, de crecer mucho más, de buscar más, de orar mucho más? Por eso Pablo aquí en el versículo número 11 dice, nadie puede poner otro fundamento, dice, pero también el 12 dice, sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno será o se hará manifiesta. Todo lo que nosotros vamos a edificar, todo lo que nosotros vamos a hacer, en algún momento se hará manifiesto, ¿verdad? Entonces es importante cómo vamos a estar sobreedificando. ¿Vamos a estar sobreedificando para crecer o vamos a estar sobreedificando para entablarnos ahí, por decirlo de alguna manera, para estancarnos ahí?
Yo creo que cada uno de nosotros quisiera crecer, ¿verdad? No quisiera mantenerse donde está, no quisiera mantenerse solamente o llegar hasta cierto punto. ¿Sabes? La palabra de Dios nos anima constantemente a que crezcamos en Dios. Esta es una buena oportunidad. ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Estamos sobreedificando con oro, con plata, con piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca que se pueden quemar muy fácil? Por eso dice que si la obra de nosotros permanece, dice, recibirás recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Obviamente una vida eterna, una vida en plenitud en Dios. Pero dice que si eso no permanece, sufriremos ¿qué? Pérdidas. Y yo te quiero decir algo, el creyente no fue diseñado para sufrir pérdidas. Al contrario, en Dios siempre tiene que haber un crecimiento. En Dios cada uno de nosotros siempre tiene que ir de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Y por último, ¿cómo es que tenemos que edificar sabiamente? ¿Recuerdas? Ya lo vimos. Primero, no quites el fundamento. Número 2, edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, creciendo constantemente. Y por último, debo de comprender que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo que dice ahí mismo en este pasaje, 1 Corintios capítulo número 3, versículo número 16. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios, que dice la palabra, mora en vosotros? Entonces debemos comprender que para edificar sabiamente debemos entender que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y Él es el que nos va a dar sabiduría, Él es el que nos va a motivar, Él es el que nos va a dar el crecimiento, Él es el que nos va a llevar constantemente a buscar más de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús no nos dejó solos, sino que envió, ¿qué dice? A un consolador, al Espíritu Santo de Dios, el cual los va a guiar a toda verdad. Entonces, con esa sabiduría de Dios, nosotros podremos edificar correctamente en todas las cosas. Nosotros podemos estar seguros que no vamos a cometer errores, porque a veces queremos edificar conforme a nuestro propio pensamiento. A mí me tocó la experiencia de que cuando Dios nos permitió construir o levantar nuestra casa, pues obviamente yo iba con una idea. Yo decía, no, mire, pues es que yo pienso que esto sería lo mejor y lo correcto, y la verdad es que yo tenía sueños así medio extraños, ¿verdad? Tenía una idea muy extraña, pues porque yo no sé nada de esto, pero había planos, había una persona encargada de decir qué era lo correcto para edificar, cómo teníamos que edificar, cómo teníamos que levantar esa casa. Cuando yo le pregunté, oiga, ¿y cómo va a ser lo del drenaje? ¿Y cómo va a ser lo de la luz? Porque pues yo no podía imaginarme cómo lo hacían. Pero esta persona, con el conocimiento y la sabiduría que ha adquirido con el tiempo, ¿verdad?, me dijo qué es lo que tenía que hacer. Ahora, yo quiero decirte algo. Nuestro amado Dios, el Espíritu Santo de Dios, no es que adquiera sabiduría con el tiempo. Él tiene y Él es sabiduría constantemente. ¿Cuánto más, amados hermanos, ese precioso Espíritu Santo de Dios nos va a decir, nos va a enseñar correctamente
correctamente cómo edificar nuestras vidas, qué le hace falta a tu vida, qué es lo que le hace falta a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo por ser limpiado. ¿Quién más, amados hermanos, que el Espíritu Santo que nos va a enseñar cómo hacerlo correctamente? Si en una manera natural hay muchas personas que te aconsejan correctamente, mira, yo quiero decirte algo, cuanto más nuestro amado Señor, que siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, lo correcto para nosotros. Por eso es tan importante que comencemos este año 2023 edificando sabiamente. Y cuando nosotros lo hacemos correctamente, dice la palabra, la obra que cada uno haya sobre edificado o tendrá su recompensa o tendrá una pérdida. Pero no queremos eso para nuestras vidas. Yo quiero animarte en este día, quiero animarte en esta mañana. Comienza edificando correctamente. No quites el fundamento de Jesús en tu vida. Comienza buscando todas esas cosas que se necesitan para edificar plenamente y pídele sabiduría al Espíritu Santo de Dios para que este año que estamos comenzando sea de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites comenzar un año más, amado. Gracias de verdad, porque Señor, sabemos, precioso Espíritu Santo de Dios, que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, yo creo que nos enseñas y nos llevas a toda la verdad. Permítenos comenzar este año en tu gracia. Permítenos, papito hermoso, ser edificados y ser levantados por ti constantemente. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No quites ese fundamento. Ese fundamento es el que te va a sostener. Ahora, obviamente, no solamente durante este 2023, te va a sostener todos los días de tu vida. La palabra de Dios dice, fíjate, a mí me gusta mucho esta porción que dice el salmista. Dice, me sacó del pozo de la desesperación. Y fíjate lo que dice, y puso mis pies sobre una roca, sobre algo estable. Entonces, ¿cómo tengo que comenzar edificando este 2023? Por favor, no toques ese fundamento que es Jesús. No lo cambies, por favor, porque Él es el que te va a sostener en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Él es el que va a sostener tus pies y te va a llevar siempre en firmeza. Ahora, fíjate, no solamente es esto, sino que Pablo dice, cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. La sobreedificación quiere decir cómo está construyendo hacia arriba. Imagínate que tú ya tienes cimientos en tu casa, que ya pusiste paredes, que ya echaste tu primer piso y todo salió muy bien. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a continuar? ¿Notamos? Entonces, qué bueno que este 2022 terminó. Ahora, ¿cómo vamos a continuar este 2023? ¿Cómo vas a sobreedificar?
cada una de las cosas. Por ejemplo, cómo estás sobreedificando la parte de la oración, cómo estás sobreedificando la parte de búsqueda de Dios, cómo estás sobreedificando el ser mejor en tu comunión con Dios, cómo estás sobreedificando en la parte de asistir más a la congregación, de crecer mucho más, de buscar más, de orar mucho más. Por eso Pablo aquí en el versículo número 11 dice, nadie puede poner otro fundamento, dice, pero también el 12 dice, sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno será o se hará manifiesta. Todo lo que nosotros vamos a edificar, todo lo que nosotros vamos a hacer, en algún momento se hará manifiesto, ¿verdad? Entonces es importante cómo vamos a estar sobreedificando. ¿Vamos a estar sobreedificando para crecer o vamos a estar sobreedificando para entablarnos ahí, por decirlo de alguna manera, para estancarnos ahí? Yo creo que cada uno de nosotros quisiera crecer, ¿verdad? No quisiera mantenerse donde está, no quisiera mantenerse solamente o llegar hasta cierto punto. ¿Sabes? La palabra de Dios nos anima constantemente a que crezcamos en Dios. Esta es una buena oportunidad. ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Estamos sobreedificando con oro, con plata, con piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca que se pueden quemar muy fácil? Por eso dice que si la obra de nosotros permanece, dice, recibirás recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Obviamente una vida eterna, una vida en plenitud en Dios. Pero dice que si eso no permanece, sufriremos ¿qué? Pérdidas. Y yo te quiero decir algo, el creyente no fue diseñado para sufrir pérdidas. Al contrario, en Dios siempre tiene que haber un crecimiento. En Dios cada uno de nosotros siempre tiene que ir de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Y por último, ¿cómo es que tenemos que edificar sabiamente? ¿Recuerdas? Ya lo vimos. Primero, no quites el fundamento. Número 2, edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, creciendo constantemente. Y por último, debo de comprender que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo que dice ahí mismo en este pasaje, 1 Corintios capítulo número 3, versículo número 16. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice la palabra? Mora en vosotros. Entonces debemos comprender que para edificar sabiamente debemos entender que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y Él es el que nos va a dar sabiduría, Él es el que nos va a motivar, Él es el que nos va a dar el crecimiento, Él es el que nos va a llevar constantemente a buscar más de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús no nos dejó solos, sino que envió, ¿qué dice? A un consolador, al Espíritu Santo de Dios, el cual los va a guiar a toda verdad. Entonces, con esa sabiduría de Dios, nosotros podremos edificar correctamente en todas las cosas. Nosotros podemos estar seguros que no vamos a cometer errores, porque a veces queremos edificar conforme a nuestro propio pensamiento. A mí me tocó la experiencia de que cuando Dios nos permitió construir o levantar nuestra casa,
pues obviamente yo iba con una idea. Yo decía, no, mire, pues es que yo pienso que esto sería lo mejor y lo correcto. Y la verdad es que yo tenía sueños así medio extraños, ¿verdad? Tenía una idea muy extraña, pues porque yo no sé nada de esto. Pero había planos. Había una persona encargada de decir qué era lo correcto para edificar, cómo teníamos que edificar, cómo teníamos que levantar esa casa. Cuando yo le pregunté, oiga, ¿y cómo va a ser lo del drenaje? ¿Y cómo va a ser lo de la luz? Porque pues yo no podía imaginarme cómo lo hacían. Pero esta persona, con el conocimiento y la sabiduría que ha adquirido con el tiempo, ¿verdad? Me dijo qué es lo que tenía que hacer. Ahora, yo quiero decirte algo. Nuestro amado Dios, el Espíritu Santo de Dios, no es que adquiera sabiduría con el tiempo. Él tiene y Él es sabiduría constantemente. ¿Cuánto más, amados hermanos, ese precioso Espíritu Santo de Dios nos va a decir, nos va a enseñar correctamente cómo edificar nuestras vidas? ¿Qué le hace falta a tu vida? ¿Qué es lo que le hace falta a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo por ser limpiado? ¿Quién más, amados hermanos, que el Espíritu Santo, que nos va a enseñar cómo hacerlo correctamente? Si en una manera natural hay muchas personas que te aconsejan correctamente, mira, yo quiero decirte algo. Cuánto más nuestro amado Señor, que siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, lo correcto para nosotros. Por eso es tan importante que comencemos este año 2023 edificando sabiamente. Y cuando nosotros lo hacemos correctamente, dice la palabra, la obra que cada uno haya sobre edificado o tendrá su recompensa o tendrá una pérdida. Pero no queremos eso para nuestras vidas. Yo quiero animarte en este día, quiero animarte en esta mañana. Comienza edificando correctamente. No quites el fundamento de Jesús en tu vida. Comienza buscando todas esas cosas que se necesitan para edificar plenamente y pídele sabiduría al Espíritu Santo de Dios para que este año que estamos comenzando sea de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites comenzar un año más, amado. Gracias de verdad, porque Señor, sabemos, precioso Espíritu Santo de Dios, que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, yo creo que nos enseñas y nos llevas a toda la verdad. Permítenos comenzar este año en tu gracia. Permítenos, papito hermoso, ser edificados y ser levantados por ti constantemente. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Crecimiento en Dios. Cada uno de nosotros siempre tiene que ir de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Y por último, ¿cómo es que tenemos que edificar sabiamente? ¿Recuerdas? Ya lo vimos. Primero, no quites el fundamento. Número 2, edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, creciendo constantemente. Y por último, debo de comprender que nosotros somos
templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo que dice ahí mismo en este pasaje, 1 Corintios capítulo número 3, versículo número 16. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice la palabra? Mora en vosotros. Entonces debemos comprender que para edificar sabiamente debemos entender que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y Él es el que nos va a dar sabiduría, Él es el que nos va a motivar, Él es el que nos va a dar el crecimiento, Él es el que nos va a llevar constantemente a buscar más de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús no nos dejó solos, sino que envió, ¿qué dice? A un consolador, al Espíritu Santo de Dios, el cual los va a guiar a toda verdad. Entonces, con esa sabiduría de Dios, nosotros podremos edificar correctamente en todas las cosas. Nosotros podemos estar seguros que no vamos a cometer errores, porque a veces queremos edificar conforme a nuestro propio pensamiento. A mí me tocó la experiencia de que cuando Dios nos permitió construir o levantar nuestra casa, pues obviamente yo iba con una idea. Yo decía, no, mire, pues es que yo pienso que esto sería lo mejor y lo correcto, y la verdad es que yo tenía sueños así medio extraños, ¿verdad? Tenía una idea muy extraña, pues porque yo no sé nada de esto, pero había planos, había una persona encargada de decir qué era lo correcto para edificar, cómo teníamos que edificar, cómo teníamos que levantar esa casa. Cuando yo le pregunté, oiga, ¿y cómo va a ser lo del drenaje? ¿Y cómo va a ser lo de la luz? Porque pues yo no podía imaginarme cómo lo hacían. Pero esta persona, con el conocimiento y la sabiduría que ha adquirido con el tiempo, ¿verdad?, me dijo qué es lo que tenía que hacer. Ahora, yo quiero decirte algo. Nuestro amado Dios, el Espíritu Santo de Dios, no es que adquiera sabiduría con el tiempo. Él tiene y Él es sabiduría constantemente. ¿Cuánto más, amados hermanos, ese precioso Espíritu Santo de Dios nos va a decir, nos va a enseñar correctamente cómo edificar nuestras vidas? ¿Qué le hace falta a tu vida? ¿Qué es lo que le hace falta a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo por ser limpiado? ¿Quién más, amados hermanos, que el Espíritu Santo, que nos va a enseñar cómo hacerlo correctamente? Si en una manera natural hay muchas personas que te aconsejan correctamente, mira, yo quiero decirte algo. Cuánto más nuestro amado Señor, que siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, lo correcto para nosotros. Por eso es tan importante que comencemos este año 2023 edificando sabiamente. Y cuando nosotros lo hacemos correctamente, dice la palabra, la obra que cada uno haya sobre edificado o tendrá su recompensa o tendrá una pérdida. Pero no queremos eso para nuestras vidas. Yo quiero animarte en este día, quiero animarte en esta mañana. Comienza edificando correctamente. No quites el fundamento de Jesús en tu vida. Comienza buscando todas esas cosas que se necesitan para edificar plenamente y pídele sabiduría al Espíritu Santo de Dios para que este año que estamos comenzando sea de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites comenzar un año más, amado. Gracias de verdad, porque Señor, sabemos
precioso Espíritu Santo de Dios, que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, yo creo que nos enseñas y nos llevas a toda la verdad. Permítenos comenzar este año en tu gracia. Permítenos, papito hermoso, ser edificados y ser levantados por ti constantemente. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tenía una idea muy extraña, pues porque yo no sé nada de esto, pero había planos, había una persona encargada de decir qué era lo correcto para edificar, cómo teníamos que edificar, cómo teníamos que levantar esa casa. Cuando yo le pregunté, oiga, ¿y cómo va a ser lo del drenaje? ¿Y cómo va a ser lo de la luz? Porque pues yo no podía imaginarme cómo lo hacían. Pero esta persona, con el conocimiento y la sabiduría que ha adquirido con el tiempo, ¿verdad?, me dijo qué es lo que tenía que hacer. Ahora, yo quiero decirte algo. Nuestro amado Dios, el Espíritu Santo de Dios, no es que adquiera sabiduría con el tiempo. Él tiene y Él es sabiduría constantemente. Cuánto más, amados hermanos, ese precioso Espíritu Santo de Dios nos va a decir, nos va a enseñar correctamente cómo edificar nuestras vidas, qué le hace falta a tu vida, qué es lo que le hace falta a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo por ser limpiado. ¿Quién más, amados hermanos, que el Espíritu Santo, que nos va a enseñar cómo hacerlo correctamente? Si en una manera natural hay muchas personas que te aconsejan correctamente, mira, yo quiero decirte algo. Cuánto más nuestro amado Señor, que siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, lo correcto para nosotros. Por eso es tan importante que comencemos este año 2023 edificando sabiamente. Y cuando nosotros lo hacemos correctamente, dice la palabra, la obra que cada uno haya sobre edificado o tendrá su recompensa o tendrá una pérdida. Pero no queremos eso para nuestras vidas. Yo quiero animarte en este día, quiero animarte en esta mañana. Comienza edificando correctamente. No quites el fundamento de Jesús en tu vida. Comienza buscando todas esas cosas que se necesitan para edificar plenamente y pídele sabiduría al Espíritu Santo de Dios para que este año que estamos comenzando sea de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites comenzar un año más, amado. Gracias de verdad, porque Señor, sabemos, precioso Espíritu Santo de Dios, que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, yo creo que nos enseñas y nos llevas a toda la verdad. Permítenos comenzar este año en tu gracia. Permítenos, papito hermoso, ser edificados y ser levantados por ti constantemente. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. El pan nuestro de cada día.
una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mejor para nuestras vidas, lo correcto para nosotros. Por eso es tan importante que comencemos este año 2023 edificando sabiamente. Y cuando nosotros lo hacemos correctamente, dice la palabra, la obra que cada uno haya sobreedificado o tendrá su recompensa o tendrá una pérdida. Pero no queremos eso para nuestras vidas. Yo quiero animarte en este día, quiero animarte en esta mañana. Comienza edificando correctamente. No quites el fundamento de Jesús en tu vida. Comienza buscando todas esas cosas que se necesitan para edificar plenamente y pídele sabiduría al Espíritu Santo de Dios para que este año que estamos comenzando sea de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites comenzar un año más, amado. Gracias de verdad, porque Señor, sabemos, precioso Espíritu Santo de Dios, que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, yo creo que nos enseñas y nos llevas a toda la verdad. Permítenos comenzar este año en tu gracia. Permítenos, papito hermoso, ser edificados y ser levantados por ti constantemente. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pensando, sea de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites comenzar un año más, amado. Gracias de verdad, porque Señor, sabemos, precioso Espíritu Santo de Dios, que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, yo creo que nos enseñas y nos llevas a toda la verdad. Permítenos comenzar este año en tu gracia. Permítenos, papito hermoso, ser edificados y ser levantados por ti constantemente. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Señor, Padre, yo creo que nos enseñas y nos llevas a toda la verdad. Permítenos comenzar este año en tu gracia. Permítenos, papito hermoso, ser edificados y ser levantados por ti constantemente. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida.
restaurando a las familias. Glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.